Entonces, esta es la aerofagia. Miren, esta es una radiografía frecuente en los neonatos. Así van a encontrar su barriguita. Y miren, ustedes se dan cuenta que el diámetro de estos, el diafragma está acá. Entonces el abdomen está empezando más o menos acá, en esa zona acá. Pero la parte media está acá y el sacro está por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál diámetro es mayor? ¿El vertical o el sagital o el horizontal? El horizontal, ¿no es cierto? Entonces, las laparotomías en los niños se hacen en ese sentido. O sea, los cortecitos en los niños se hacen así, con incisiones transversales. En los adultos, las incisiones de la laparotomía son verticales, porque el diámetro vertical es mayor en el adulto. En cambio, en los neonatos, el diámetro mayor es el horizontal, o sea, el transversal, ¿no? Entonces, la radiografía siempre generalmente en los niños no permiten, porque miren, no hay una diferencia entre las obstrucciones, porque casi toda la cavidad abdominal está ocupada por aire en los niños, ¿no? El diagnóstico puede hacerse en mayores casos con la clínica, la radiografía simple de abdomen y radiografía con enema de bario, ¿no? Usualmente utilizan enema varitado para hacer el diagnóstico en caso de una obstrucción. Y obviamente la clínica daba mayores datos y aportes para diagnosticar pues, una obstrucción en este caso. Entonces, ¿qué entidades nosológicas, como habíamos hablado ya hace rato, nos pueden dar obstrucción intestinal? La enfermedad de Hirschsprung, que es la ganglionosis, ¿no es cierto? Nos va a dar una obstrucción distal, distal o baja, porque es una patología del intestino grueso, generalmente recto, sigmoides o recto, ¿no? El tapón meconial, acá va a haber distensión abdominal y dolor, obviamente, ¿no? El tapón meconial, la localización más frecuente es a nivel del ilion terminal, ¿no es cierto? Habíamos dicho que también va a generar distensión abdominal y dolor. El síndrome de colon izquierdo hipoplásico o síndrome de colon izquierdo pequeño, que también va a generar un cuadro obstructivo. Y las malformaciones anorrectales, ¿no? O sea, la atresia, sobre todo la estenosis anal, ¿no? O el ano imperforado, que va a dar un cuadro obstructivo del saque nomás, ¿no? De todas estas, esta debe ser el que tiene manejo quirúrgico de urgencia, ¿no? Sobre todo el ano imperforado. El ano imperforado sí es un cuadro quirúrgico de urgencia, no de emergencia, pero eso es de urgencia, en el sentido de que este niño, si es que no restituimos la progresión, pues hace todo el cuadro que hemos descrito, ¿no? Vómitos, descompensación metabólica, sepsis, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Inicialmente, cuando el ano está imperforado, lo que se hace es una derivación y hace una colostomía. Es lo que se hace en esos casos, ¿no? Hasta después corregir en un segundo periodo, determinar exactamente qué tipo de malformación tiene, ¿no? Qué tipo de MAR tiene. En cambio, estos cuadros no son quirúrgicos de urgencia, ¿no? Nos dan para hacer el diagnóstico, aparte que no son cuadros frecuentes en el recién nacido, ¿no? El Hirschsprung puede presentarse hasta los 6, 7 años, incluso en los adultos también podemos presentar Hirschsprung. El Hirschsprung es una ganglionosis, ¿no? Y recuerden que hay otra entidad adquirida que también genera ganglionosis. ¿Se acuerdan cuál es? A nivel del colon, esófago, y que genera cardiomegalia, miocardiopatía. Es un parásito. El Trypanosoma cruzi, pues, ¿no? El Chagas, que también genera un trastorno en el plexo de Meissner y Auerbach, genera una ganglionosis en la zona. Esta es una ganglionosis congénita, el Chagas es una ganglionosis adquirida, ¿no? El tapón meconial también, la presentación no es inmediata, es progresiva, y el síndrome de colon izquierdo hipoplásico pequeño también, ¿no? Entonces de acá la única urgente es la malformación anorrectal, que sí genera un cuadro obstructivo inmediato y cuyo tratamiento quirúrgico de emergencia es la realización de una colostomía. Desfuncionalizamos esa zona hasta determinar qué tipo de malformación tiene. Entonces, lactante de 10 meses de vida, desde hace un mes presenta, 3 meses de vida dice, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal.
¿ya? Dolores de tipo cólico y algunos vómitos. Tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que descartar que fue prematuro. Entonces ya nos está hablando de prematuridad, ¿no es cierto? Tiene dolor, distensión abdominal, ¿dónde está? Allá. Distensión abdominal, dolores tipo cólico y algunos vómitos. Entonces fue prematuro, pesó 900 gramos y al nacimiento tuvo dificultad respiratoria, importante que precisó ventilación asistida durante 15 días, dice. Entonces acá ya se han dado factores que puedan generar una insuficiente aporte circulatorio hacia un segmento del tracto digestivo, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable de su cuadro clínico? En estenosis cólica secundaria enterocolitis necrotizante. O sea, una enterocolitis necrotizante puede haber desarrollado este paciente porque recuerden que ha sido prematuro, ¿no es cierto? Ha pesado bajo peso, bueno, ha tenido bajo peso, tuvo dificultad respiratoria y precisó ventilación mecánica. O sea que sí, este paciente pudo haber tenido una enterocolitis necrotizante. Ya, entonces vamos viendo después. Megacolon congénito. O sea, ¿se acuerdan? El Hirschsprung, ¿no es cierto? O la ganglionosis. Megacolon congénito, no, porque habíamos dicho que esto se presenta entre el tercer mes y en adelante, ¿no? Entonces, estos pacientes no cursan con episodios intermitentes de distensión. Es como el vólvulo en el megacolon chabásico, ¿no? Se tuerce y ya se distienden totalmente, ¿no? Vólvulo intestinal intermitente, no existe este cuadro, ¿no? Enteritis crónica por rotavirus, usualmente generaría, más que distensión abdominal y dolores tipo cólico, también presencia de deposiciones sanguinolentas o trastornos en la defecación, ¿no? Adenitis mesentérica secundaria a neumopatía crónica. Lo que generaría esta adenitis mesentérica en un niño de 3 meses sería dolor, más que distensión. Dolores tipo cólico sí, ¿no? Entonces acá la respuesta es la A, ¿no? Estenosis colónica o cólica secundaria a una enterocolitis necrotizante. Probablemente, ¿no? Sacamos por el antecedente de prematuridad y la ventilación asistida que ha podido generar. Entonces el paciente probablemente ha desarrollado una enterocolitis necrotizante y ahora está teniendo las complicaciones de este cuadro, ¿no? La enterocolitis necrotizante dice, ¿es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso? No, ¿no es cierto? Es la más grave, porque puede llevar a la muerte, ¿no? Se produce por la sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. Puede estar dentro de un factor, no se produce, esa no es la causa, pues. La causa, ya hemos dicho, es un bajo aporte, ¿no es cierto? O la administración de leche, en este caso, con osmolaridades muy altas, ¿no? En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Creo que sí, ¿no? El calostro y la leche materna es lo más ideal para el recién nacido, ¿no? Pero en este caso, inclusive en las unidades de terapias de cuidados intensivos neonatales, no sé si han tenido la oportunidad de rotar o en el hospital que han estado, se hace que las mamás dejen su lechecita y les empiezan a dar pues por goteo a los niños, ¿no? Incluso cuando están con tubos endotraqueales por gastroclisis empiezan a darles el calostro y la lechecita, ¿no? Para prevenir precisamente esto, ¿no? Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Parte del cuadro clínico se puede presentar la trombocitosis. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. No, pues no tiene relación. Dentro del grupo de patologías que pueden generar esta enterocolitis necrotizante, de repente derrame pleural por insuficiencia respiratoria, pero no está dentro del cuadro clínico de una enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, acá la respuesta, la C, una manera de prevenir precisamente la enterocolitis necrotizante es dar la alimentación inicial, ¿no? Lo mismo en los pacientes posoperados, en los adultos, lo que se preconiza es la alimentación temprana. ¿Por qué? Porque de esa manera se estimula
los enterocitos. Y al estimular los enterocitos es la primera fuente de defensa porque segregan inmunoglobulina A, que es la primera fuente de defensa del organismo, ¿no? Entonces la única manera de estimularlos es mediante la nutrición enteral en este caso. Entonces, sí, la nutrición enteral previene pues la enterocolitis necrotizante. Un recién nacido de 1600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea comienza el tercer día con vómitos y distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. Entonces, asfixia y apnea, ¿no? Insuficiencia respiratoria, vómitos y distensión abdominal con deposiciones hemorrágicas, ya lo hemos dicho. Entonces, acá ya nos está hablando de un sufrimiento intestinal. El diagnóstico más probable es invaginación intestinal. No. ¿Por qué no invaginación? ¿Por qué no intususcepción? Porque es un cuadro que se presenta frecuentemente a partir del tercer mes de vida hasta los 6 años. Un recién nacido con intususcepción, muy raro, ¿no? Un vólvulo. El vólvulo podría estar relacionado con el Hirschsprung, por ejemplo, ¿no? O con el megacolon congénito. Así que tampoco se presenta en el recién nacido. Es progresivo, como habíamos dicho, ¿no? Megacolon ganglionar, o sea, el Hirschsprung tampoco. La enterocolitis necrotizante, sí, ¿no es cierto? Es un cuadro que se va a presentar en el recién nacido, con bajo peso al nacer, y que tiene algún cuadro que genere una disminución en el aporte, los aportes, en los requerimientos del tracto intestinal, ¿no? Úlcera del divertículo de Meckel, no, pues no, la úlcera del divertículo de Meckel va a generar, sí, deposiciones hemorrágicas, ¿no? O sea, hemorragia estiva baja en los pacientes, pero no va a generar distensión abdominal, ¿no? Entonces acá la respuesta es la enterocolitis necrotizante. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presenta uno de estos signos clínicos, ¿no? Habíamos dicho NEC3, ¿no es cierto? NEC3 teníamos neumatosis intestinal, ¿no? Neumoperitoneo, ¿no es cierto? Es el famoso aire subdiafragmático derecho, o signo de llover, y neumatosis portal, ¿no? O sea, aire en la porta. Entonces, esas mucosanguinolentas no nos indican, no nos indica necesidad quirúrgica, ¿no es cierto? Porque puede ser parte del cuadro clínico esto, ¿no? Vómitos biliosos, para nada, ¿no? Los vómitos biliosos los podemos manejar con sonda nasogástrica para evitar problemas de aspiración en el niño, ¿no? Distensión abdominal, que forma parte del cuadro, tampoco es una indicación de cirugía, salvo que haya un deterioro, ¿no es cierto?, a pesar del manejo médico que se esté dando en el paciente. Si tenemos un neonato que está en ventilación mecánica, con apoyo inotrópicos, que además su condición sea desfavorable, siga siendo falla orgánica múltiple, sus hemogramas estén más comprometidos con dirección a la izquierda, un PCR muy elevado, su requerimiento sea mayor en cuanto a inotrópicos, requerimiento mayor en cuanto a ventilación, entonces todo va desfavorable, ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones, ¿no? Entonces distensión abdominal no es cierto. Neumoperitoneo, el neumoperitoneo ya indica perforación, y la perforación ya va a indicar, ¿no es cierto?, una peritonitis meconial o una peritonitis. Entonces esa es la indicación quirúrgica, la perforación, ¿no? El shock hipovolémico, que puede generarse por el tercer espacio que causa la obstrucción, se puede manejar con reposición de volumen, ¿no? Entonces acá la respuesta es la B. O sea, el neumoperitoneo y la falla en el tratamiento médico, que tu paciente esté deteriorándose, son indicaciones de cirugía. Y recuerden, cuando traten pancreatitis, cuando vean pancreatitis grave, también la pancreatitis grave tiene un manejo quirúrgico conservador. Y como les decía, las únicas indicaciones de quirúrgicas en la pancreatitis es que esté infectada, pero que esté comprobado, punción con aguja fina, cultivo positivo o gram positivo, ¿no? O que igual que en este caso, ¿no?, que mi paciente, de acuerdo a su escala de valoración Apache, que es el seguimiento de las funciones fisiológicas, respiratoria,
renal, neurológica, mide como 25 parámetros el Apache, esté siendo desfavorable. O sea, mientras más Apache tiene, peor es el paciente. Empezamos en 8 nosotros. Entonces, si yo veo a mi paciente que está con 8 de Apache, ¿no?, una pancreatitis, a los 2 días subió a 10, a los 3 días subió a 15, a la semana está en 16 o 20, entonces ese mi paciente se está hundiendo. Entonces es una indicación de cirugía. Así no tengamos una infección diagnosticada ni nada por el estilo. Ese paciente se está hundiendo. Entonces es una indicación de cirugía. Entonces la enfermedad de Hirschsprung, una frecuencia de 1 en 1500 nacidos vivos. Recuerden que la característica del Hirschsprung es la ganglionosis, ¿no? La ausencia de células ganglionares en los plexos de Meissner y Auerbach. No migran, no se desarrollan las células, ¿no? La ganglionosis también se puede presentar en los adultos en la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto?, producida por el Trypanosoma cruzi, una enfermedad parasitaria que va a generar, además de Dolichomega sigmoides, va a generar Dolichomega esófago, ¿no es cierto? Y es un cuadro diagnóstico diferencial de la calasia esofágica. Y lo más frecuente que genera son las cardiomiopatías chagásicas, ¿no?, en este caso. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es una obstrucción funcional intestinal distal producida por la ganglionosis, ¿cierto? Ausencia de células ganglionares en los plexos de Meissner y Auerbach. Disfunción de la motilidad intestinal y aumento de la actividad de la CTH, ¿no? Más frecuente en varones, la proporción es de 4:1. 20% de los casos de obstrucción intestinal neonatal, ¿no? No es muy frecuente. Inclusive estos Hirschsprung podemos encontrarlos en los pacientes adultos. Muchas veces entramos con cuadros obstructivos y encontramos zonas rígidas o duras a nivel del sigmoides o recto superior. Y recuerden, la zona que se debe retirar en el caso de Hirschsprung, ¿no es cierto?, es esa zona aganglionótica precisamente. No se saca el segmento dilatado, sino la zona que está estenosada, rígida, que es la zona que está ausente de células ganglionares del plexo y que son las que no tienen movilidad. Entonces tenemos que retirar esa zona. Alrededor del 10% tienen síndrome de Down asociado. Puede involucrar el ano y una extensión variable del extremo distal del tubo digestivo, ¿no? Generalmente 85% hasta el recto sigmoides. Usualmente es recto superior y sigmoides la zona de localización mayor del Hirschsprung. Las manifestaciones clínicas: falta de evacuación de meconio en los primeros días de vida, distensión abdominal, ano y recto estrechos y vacíos, ¿no? Entonces, la distensión abdominal aquí va a ser marcada, pues, porque la obstrucción va a ser a nivel del colon, el intestino grueso. El marco cólico se va a marcar definitivamente. Y la dilatación de las asas delgadas va a depender de si hay o no compatibilidad de la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es una puerta, donde tengo una imagen. Entonces, esta es una puerta que permite la progresión del ilion hacia el colon, más no así del colon hacia el ilion, ¿no? Si yo tengo una obstrucción, imagínense que el marco cólico, este es el colon transverso, siga por acá, ¿no?, y descienda por acá el colon descendente y el sigmoides por acá. Si yo tengo una obstrucción acá, en el recto superior o sigmoides, la dilatación va a ser proximal. Entonces se va a dilatar todo esto. Se va a dilatar el descendente, se va a dilatar el transverso y se va a dilatar el ciego, el ascendente con el ciego. Y va a llegar acá, extremo ciego y la válvula. Entonces el colon tiende de per se un diámetro mayor, entonces la distensión va a ser mayor. Lo que sucede, por ejemplo, en los vólvulos, ¿no?, pacientes abombados. Si esta válvula es competente, significa que solo va a permitir el paso en un solo sentido del ilion terminal hacia el ciego, ¿no es cierto? La distensión va a ser mayor, el dolor va a ser mayor y esto puede terminar en una perforación, ya sea a nivel del ciego, porque acá la pared es más delgada, ¿no es cierto?, y entramos también en un cuadro de peritonitis. Pero si la válvula es incompetente, ¿no es cierto?, la obstrucción o el aire, los líquidos, todo lo que se puede coleccionar acá, va a pasar, o sea, va a regresar a ese ilion
Y además vamos a tener asociado unas imágenes de obstrucción a nivel de las asas delgadas, ¿no? Entonces, no siempre una obstrucción baja va a generar una dilatación solo del marco cólico. Si la válvula ileocecal es incompetente, también va a generar una obstrucción intermedia. Va a haber progresión acá. Y se va a presentar lo que se llama los vómitos fecaloideos o la secreción fecaloidea por la sonda nasogástrica, ¿no? Lo veamos en los pacientes. Entonces va a depender de la competitividad de la válvula ileocecal si va a ir asociado o no a una obstrucción del intestino medio, además. Entonces, el estudio con enema de Vario en la zona de transición, ¿no? Se ve una zona rígida, estenosada. El diagnóstico puede hacerse con una manometría anorrectal, en la cual vamos a detectar la falta de relajación del esfínter anal. Lo mismo sucede para la calasia, ¿no es cierto? Para el Chagas esofágico también, en la cual hay una falta de relajación del esfínter, una hipertonía del esfínter anal. En el caso de la calasia, la hipertonía es el esfínter esofágico inferior. Entonces, el diagnóstico definitivo del Hirschsprung y de la calasia va a ser por la manometría. La manometría mide el tono del esfínter. Acá creo en la angloamericana es el único lugar donde hacen manometrías. No hacen en todo lado. Entonces nosotros lo diagnosticamos con un colon, en el caso del Hirschsprung, con un enema varitado, ¿no? En el cual vamos a ver esas típicas imágenes en embudo, ¿no? Y a nivel del esófago igual, ¿no? La punta del lápiz o el pico del oro, ¿no? La biopsia rectal, en la cual nos va a indicar la ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, pero esto usualmente es ya postquirúrgico, ¿no? Entonces miren, como acá pueden ver, toda esta es la zona dilatada, que es proximal, ¿no? Y esta es la zona espástica, estenosada. Entonces, el manejo quirúrgico en estos pacientes es sacar esta zona espástica. Hacemos una sección acá y otra sección acá. Si las condiciones son adecuadas, podemos hacer anastomosis primaria, o si no, hacemos una colostomía, abocamos el intestino, en este caso el sigmoides descendente hacia la pared abdominal, y en un tiempo de no menos 6 meses hacemos la restitución nuevamente del tránsito cuando ya todo se normalice, ¿no? Y tengamos el diagnóstico definitivo. Entonces lo que se retira en el Hirschsprung es el segmento ganglionar, o sea, lo estenosado, no esta zona, o sea, no sacamos esto, porque este es intestino sano, normal, ¿no? Dilatado pero normal. Lo que tenemos que retirar es este segmento espástico, que es el que genera la zona ganglionar. En esta imagen, acá podemos ver una zona rígida que se observa a nivel del recto superior, ¿no? Y una dilatación proximal, ¿no? Progresiva. No hay mucha característica en esta imagen. Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes afirmaciones es falsa, dice. ¿Es una anomalía congénita? Sí, ¿no es cierto? No, perdón. Claro, es falsa. O sea, esto es correcto. ¿Es una anomalía congénita? Sí, es una anomalía congénita. ¿Predomina el sexo masculino? Sí, habíamos dicho que la proporción es de 4:1. ¿Se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural? Sí, ¿no? El de Meissner y Auerbach. ¿La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno? No. Habíamos dicho que el Hirschsprung se caracteriza porque hay una hipertonía del esfínter anal interno, ¿no? Y a la manometría el tono va a estar elevado, o sea, va a ser una hipertonía del esfínter anal interno en este caso. Lo mismo sucede en la calasia. En la calasia hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Lo mismo en el Hirschsprung, hay una hipertonía del esfínter anal interno. Recuerden que el esfínter anal interno
el ano tiene dos esfínteres, un esfínter anal interno y el otro es el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es la continuación de la musculatura, ¿cierto?, de la pared intestinal. Tenemos una mucosa muscular y serosa. Entonces la muscular es la que finalmente a nivel del ano va a generar un engrosamiento y es la que va a formar el esfínter anal interno. Y el esfínter anal es involuntario. Y el esfínter anal externo va a estar constituido por el piso pélvico. Y el piso pélvico está formado por dos músculos, ¿no es cierto? Y de ellos el más importante es el elevador del ano, que es un músculo en forma de V, que es el que va a formar el esfínter anal externo. Ese músculo es voluntario. Entonces el Hirschsprung solo afecta al esfínter anal interno, no afecta al esfínter anal externo. Esa es otra pregunta también que les pueden hacer. ¿La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno? No, ¿no es cierto? Más bien la hipertensa, la contrae, está contraída totalmente. Es típica la dilatación de una zona del colon, claro, se dilata todo el segmento proximal, como habíamos visto en la figura, ¿no es cierto? Entonces la D. ¿Qué se dilata? Todo esto es dilatado. ¿Es típico? Sí se dilata, pues toda la zona proximal a la obstrucción se va a dilatar. Lo distal está estenosado. Entonces no hay relajación del esfínter, sino hay espasmo. La falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto da lugar a una ausencia de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos, ya del Sackensprung, Hirschsprung, ¿no? Invaginación intestinal, no. En el hilo meconial, no. Esto está asociado a fibrosis quística pancreática, ¿no? Estreñimiento crónico, no. Peritonitis meconial, en el caso de, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante, se puede ver. Megacolon anglónico, que es el otro nombre para el Hirschsprung. Entonces la respuesta acá es la E. ¿Cuál de las siguientes no es causa de invaginación intestinal? Entonces, la invaginación intestinal o intussuscepción la invaginación intestinal o la intussuscepción intestinal es un cuadro frecuente entre el tercer mes y los 6 años de vida. Generalmente se presenta porque un segmento del intestino se introduce a manera de un telescopio o telescopaje sobre otro segmento del intestino. Y la zona más frecuente de obstrucción es a nivel del ilio terminal hacia el ciego. O sea, ¿cuál es la intussuscepción más frecuente? Ilio cecal. El ilio se impacta en el ciego, a través de la válvula iliocecal se mete. Esa es la causa de invaginación intestinal más frecuente. Y la invaginación está asociada a diferentes causas, ¿no? Puede haber la presencia de pólipos, ¿no? Puede existir la presencia de divertículos que pueden generar la intussuscepción, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes no es causa de invaginación intestinal? La púrpura de Heno-Scholle usualmente está asociada a la presencia de pólipos, o sea que sí puede ser causa de intussuscepción. Los divertículos, en este caso el de Meckel, por ejemplo, puede ser causa de intussuscepción. Las duplicaciones intestinales también pueden ser causa de intussuscepción. Por peso puede caer, puede invaginar o telescopar el intestino. La enfermedad de Hirschsprung, per se, el segmento espástico puede telescoparse hacia el segmento dilatado, ¿no? O sea, sí puede ser causa. Los tumores intestinales, la mayoría de las veces lo que va a generar, los tumores intestinales, por ejemplo, los fibromas, ¿no? Por el peso que generan, pueden generar un telescopado a nivel de la luz intestinal, o sea que sí pueden generar obstrucción, intussuscepción. La enfermedad de Hirschsprung, más bien por el espasmo que genera, ¿no es cierto? Y además, porque el espasmo es distal y no es proximal, no va a generar una invaginación a nivel intestinal. Entonces, acá la que no puede generar invaginación intestinal es la enfermedad de Hirschsprung.
porque como hemos visto, tiene un segmento espástico y otro segmento dilatado, ¿no? Entonces el segmento dilatado no puede imaginarse sobre el segmento estenosado espástico, ¿no? Entonces los divertículos y las duplicaciones y los tumores intestinales, por el peso que puedan generar, se pueden imaginar un intestino sobre el otro. La técnica quirúrgica para el tratamiento de megacolon gangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon. Bueno, en realidad lo que te tiene que resecar es el segmento gangliónico. ¿Cómo nos damos cuenta que el segmento es gangliónico? Porque está rígido y espástico. Entonces lo que tenemos que ir a buscar, realizar una plicatura colorectal. Plicatura colorectal es fijar, ¿no?, una parte del colon hacia una determinada zona de la pared. No se plica. Hacer una colostomía proximal puede ser parte del tratamiento, ¿no? Pero ¿qué haces con el segmento gangliónico? Tienes que retirarlo, ¿no? Hacer dilataciones periódicas no sirve para nada. No tiene respuesta. Manejo médico, no tiene manejo médico el Hirschsprung. Realizar una resección total del segmento gangliónico, sí. Este es el tratamiento. Podemos realizar una resección total del segmento, ¿no? Y finalmente nos queda dos cabos. ¿Qué hacemos? Podemos hacer una anastomosis primaria, si lo permite, ¿no? Pero muchas veces nosotros encontramos una dilatación tan extensa del segmento proximal que tenemos una boca que puede medir un radio de 3 en el extremo proximal y el extremo distal tiene un radio de 1, entonces no podemos empatar. Entonces hacemos una colostomía y esperamos a que todo ese colon dilatado disminuya su volumen, disminuya su diámetro, y en un lapso de 6 meses hacemos la restitución de tránsito ya con un tejido desinflamado, sin edema, ¿no?, y con mayores probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, acá esta colostomía proximal estaría dentro de parte del manejo quirúrgico, pero el objetivo fundamental del manejo quirúrgico del Hirschsprung es resecar el segmento gangliónico que tenemos acá. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que después de haber resecado el segmento gangliónico tengamos que hacer una colostomía, se puede. Que después de resecar este segmento tengamos que hacer o podamos hacer una anastomosis primaria terminal, también podemos hacerlo, ¿no? Pero el fundamento es resecar el segmento gangliónico, el segmento rígido o espástico.